La increíble revelación del asno que habló, un milagro divino en el plan de Dios. En el tiempo de los jueces, cuando el pueblo de Israel había cruzado el Jordán y comenzaba a establecerse en la tierra prometida, la fama de sus victorias resonaba como un eco poderoso a través de las naciones vecinas. En ese periodo turbulento, Balac, el rey de Moab, observaba con creciente inquietud las tierras que lo rodeaban. Una sombra de temor se cernía sobre su corazón, sabiendo que el pueblo de Israel marchaba con la bendición de Jehová. Sus antecedentes de conquistas no eran poco conocidos, y la reputación del Dios de Israel se extendía como un fuego voraz. Era un tiempo crítico, lleno de tensión, donde el destino de naciones pendía de un hilo. Al sentir la amenaza inminente que representaba Israel, Balac decidió actuar. Convocando a sus consejeros más cercanos, discutió estrategias y buscó aliados. Fue entonces cuando llegó la idea de acudir a Balaam, el célebre adivino, conocido por su poder de bendecir y maldecir. Con rapidez, Balac envió mensajeros hacia la lejana tierra donde vivía Balaam, prometiéndole grandes recompensas si éste aceptaba maldecir a Israel. Mientras los mensajeros atravesaban las áridas llanuras en busca de Balaam, el adivino se encontraba en su morada, enfrentando un dilema. La codicia y la ambición empezaban a nublar su juicio, cuando de repente decidió buscar la dirección de Dios antes de tomar una decisión. Al orar, la voz del Señor resonó en su corazón. No vayas con ellos, porque Israel es bendecido. Números 22:12. Con esto en mente, Balaam rechazó la oferta de Balac. Sin embargo, el brillo del oro y la promesa de gloria comenzaban a volverse tentadoras, y ante un nuevo intento de Balac de atraerlo ofreciendo aún más riquezas, Balaam cedió a la presión y aceptó ir. Montando su asno, Balaam inició el viaje hacia Moab. Sin saber que en el camino esperaban sorpresas divinas, su asno, dotado de una percepción sobrenatural, notó la presencia del ángel del Señor que bloqueaba el camino con una espada desenvainada. Asustado, el animal se desvió 3 veces, y cada vez, Balaam, cegado por su ira y obstinación, le golpeó con un palo. En ese momento de humillación, el milagro tuvo lugar. El asno habló, diciendo: ¿Qué te he hecho para que me golpees 3 veces? Números 22-28. Este evento único revela la locura de la obstinación de Balaam, y con la extraordinaria voz de su asno, Dios le mostró la realidad de su misión. La pregunta resonó en su corazón. Estaba en el camino equivocado, un camino que desafiaba la voluntad de Dios. Ante esta revelación, Balaam se dio cuenta de que su verdadera tarea no era maldecir a Israel, sino que debía bendecirlo. Mientras se acercaba a Balac, el peso de su elección llenaba el aire. Su viaje había tomado un giro inesperado, y el clamor de su ambición chocaba ahora con la voz de Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia no terminaba aquí. El destino de Moab y el plan de Dios se entrelazaban en un punto de no retorno. La incertidumbre se apoderaba del corazón de Balaam mientras se acercaba al rey Balac, llevando consigo el eco de un mensaje divino que cambiaría el rumbo de su vida y el destino de las naciones. ¿Podría finalmente el adivino escuchar y obedecer la voz de Dios en un mundo donde la ambición podría cegar a los hombres? Así comenzaba a revelarse el propósito de lo divino en el gran relato de la historia. Mientras Balaam se aproximaba al palacio de Balac, su mente estaba llena de pensamientos conflictivos. La brillante oferta que le había presentado Balac aún resonaba en su interior. El oro y la gloria eran tentaciones que amenazaban con desviar su voluntad. Pero el mensaje de Dios clamaba por atención, y Balaam se encontró en la encrucijada de seguir la voz del Señor o sucumbir a la avaricia.
Al llegar a la presencia de Balac, el rey de Moab lo recibió con gran honor, mostrando su fasto real. La ansiedad estaba pintada en el rostro de Balac. He convocado para ti, Balaam, el vidente, para que vengas y maldigas a este pueblo que ha salido de Egipto, porque son poderosos y han llenado la tierra. Números 22:6. Con el corazón agitado, Balaam sintió el peso de la expectativa y del destino en sus hombros. Sin embargo, antes de pronunciar una sola palabra, Balaam formuló una pregunta vital. ¿Qué dice Jehová? Era un momento crítico. El vínculo entre la ambición y la obediencia flotaba en el aire, y la voz de Dios resonaba en su espíritu. Balac, impaciente por la maldición, le mostró el esplendor de su reino, pero Balaam permanecía cauteloso, consciente de que su verdadero poder no provenía de un rey terrenal, sino del Dios Altísimo. Esa misma noche, Balaam buscó la dirección del Señor nuevamente. En un sueño, la voz de Dios le habló. No maldecirás a mi pueblo, porque son benditos. Números 22:12. Al despertar, la claridad iluminó su mente. Aunque la ambición lo llamaba, su corazón sabía que desobedecer a Dios traería consecuencias gravísimas. Al día siguiente, Balaam se presentó ante Balac y con voz firme pronunció una declaración inesperada. No puedo ir más allá de la palabra que Jehová ha puesto en mi boca. Números 22:38. Las palabras cayeron como lluvia fría sobre Balac. El rey, lleno de desagrado, intentó presionar con más riquezas y promesas, pero cada oferta se recibía con la misma respuesta divina. Balaam se encontró en un mar de opuestos. El poder del rey Balac y la gran dignidad de Dios contrastaban radicalmente. Balac, frustrado, llevó a Balaam a un alto monte desde donde podían ver a Israel. Desde aquí mirarás a este pueblo y verás su grandeza. Números 23:13, dijo Balac, y desde esa altura el adivino contempló a la nación de Israel, que brillaba como una estrella en la oscuridad. Cuando Balaam abrió su boca, las palabras fluyeron como un río que desborda. ¿Qué ha dicho Dios? He recibido un mandato de bendición y no puedo revertirlo. No someterá a su pueblo, pues es un pueblo privilegiado. Números 23:20-21. Las palabras de Balaam, lejos de la maldición que esperaban escuchar, se convirtieron en una alabanza al Dios que había hecho del pueblo de Israel un objeto de celebración. Balac, furioso y decepcionado, interrumpió y exigió que Balaam fuera silenciado, pero el adivino podía sentir en su ser la certeza del propósito divino. Las palabras de Dios estaban manifestándose, creando un sistema de redención y esperanza que abarcaba generaciones. Mientras Balac se esforzaba por entender la repentina reversibilidad de su fortuna, la visión de su futuro se oscureció con tensiones. El adivino terminó, y mientras se alejaba, el dilema se agudizó dentro de él. Sin embargo, en su corazón, las lecciones de obediencia y fe germinaban como las semillas en la tierra fértil. Balaam regresó a su hogar, marcado por el impacto de su encuentro con Dios, consciente de que en aquel momento había desatado fuerzas que estaban más allá del reino de los hombres. Las palabras de bendición que había pronunciado se arraigarían en la historia aterciopelada del pueblo de Israel, un testimonio del poder y la soberanía de Dios. La sombra de lo que estaba por venir comenzó a formarse. La revelación del cumplimiento de la promesa divina era un eco lejano, resonando en el corazón de cada creyente. Podría decirse que Dios ya tenía trazados designios para Israel, y el camino que se vislumbraba era solo el comienzo de una historia transformadora. ¿Qué otra revelación aguardaba a Balaam y cómo la soberanía de Dios definiría el futuro de su pueblo? Después de la proclamación de bendición, Balaam sintió que una sombra oscura se cernía sobre su alma. Su diálogo con el rey Balac había desatado no solo la ira del monarca, sino también una agitación interior que lo empujaba al límite entre la obediencia y el deseo de riqueza. Mientras caminaba de regreso a su morada, la pregunta sobre su destino y la voluntad de Dios resonaba en su mente como un eco tembloroso. ¿Y si el reino de Balac aún pudiera ser influenciado? Mientras tanto, en los cielos, los ángeles de Dios observaban atentamente. La soberanía divina no podía ser desestimada, ni por los reyes ni por los profetas.
Un ángel del Señor fue enviado a estar en el camino de Balaam, llevando consigo el mensaje de advertencia. Este ángel, con su espada desenfundada, representaba la verdad inmutable de Dios, un recordatorio de que el arrepentimiento y la obediencia se entrelazan en el tejido de la relación humana con lo divino. Despertando en una confusión de sueños, Balaam se encontró enfrentando de nuevo la tentación, aferrándose a la esperanza de que quizás, con una súplica bien elaborada y la ayuda del rey, podría dar su bendición a Israel mientras llenaba sus arcas. Pero el asno que montaba lo llevaría a un encuentro sobrenatural. A medida que Balaam avanzaba por el camino, el asno que había sido entrenado para obedecer se detuvo abruptamente con un miedo palpable, girando su cuerpo hacia el lado opuesto del camino. El profeta, enojado, comenzó a golpear al animal, creyendo que su resistencia era desobediencia. 3 veces el asno se desvió, llevándolo a un lugar donde finalmente la inesperada manifestación del poder de Dios se concretaría. En ese momento, Dios desató un milagro. El Señor abrió la boca del asno, quien dirigió su voz hacia Balaam y clamó: «¿Qué te he hecho para que me golpees 3 veces?» Números 22-28. Balaam, aún atónito, respondió al asno como si todo fuese normal, incapaz de entender la gravedad del momento. El asno cuestionó la violencia del profeta, mientras una visión sobrenatural fue concedida a Balaam. Dios le permitió ver al ángel que bloqueaba su camino, con su espada desenvainada. La realidad de su obstinación se volvió apremiante, y Balaam, postrándose sobre su rostro, comenzó a entender que su ambición había cegado su juicio. «Ahora, ¿por qué has golpeado a tu asno?», preguntó el ángel del Señor. «He venido aquí para oponerte, porque tu camino es perverso delante de mí». Números 22-32. Las palabras resonaban en el aire, y la verdad se erguía con autoridad. Balaam finalmente reconoció que había dejado que el deseo se interpusiera entre él y el plan de Dios. El fuego del arrepentimiento comenzó a consumir su corazón al comprender que era intensamente bendecido por el favor divino y que su obediencia era el medio a través del cual las promesas del Señor se cumplirían en su vida y en la de Israel. Dios estaba trazando un propósito más grande. Balaam, ahora con un corazón contrito, escuchó las instrucciones del ángel, quien le dijo que continuara su camino, pero que solo debía hablar lo que Dios diera la elección. En ese instante, Balaam entendió que el Creador de cielos y tierra tenía un plan soberano, tejido con hilos de redención y favorecido con bendición, no solo para él, sino para todo un pueblo. Mientras Balaam se adentraba en la senda con renovado propósito, la pregunta en su corazón se transformó: ¿qué revelaciones más profundas de la obra de Dios se desplegarían ante mí? La historia apenas comenzaba a desenredarse, y la realidad de lo que seguiría era como un velo entreabierto que dejaba entrever la gloria futura. ¿Qué otras sorpresas aguardaban en el horizonte, mientras los planes de Dios se entrelazaban con los destinos de su pueblo? El horizonte se iluminaba con los primeros rayos de un nuevo día, mientras Balaam continuaba su jornada, el corazón palpitante de anticipación y de un profundo arrepentimiento. El eco del último encuentro resonaba en su espíritu. Sabía que había sido confrontado, no solo por el ángel del Señor, sino por la propia voluntad de Dios. Cada paso que daba era una danza entre la gracia y la culpa, una travesía hacia la revelación que aguardaba. Los valles y colinas de Moab se extendían ante él. Su vista se posó en el campamento de los hijos de Israel, que se encontraba al pie de las montañas. Desde la distancia, la multitud parecía tranquila, pero falacia emergía en el corazón de Balaam al recordar el propósito por el que había sido convocado. ¿Podré realmente pronunciar bendiciones sobre este pueblo?, se preguntó, reconociendo la grandeza de la tarea que le era impuesta. Con la guía del ángel aún en su mente, Balaam llegó ante Balac, quien lo estaba esperando con expectativas desmesuradas. La mirada del rey resumaba ansiedad y desesperación. «Balaam, ¿qué ha de suceder? ¿Cuál será el futuro de mi reino, que tanto desea aplastar a Israel?», preguntó el rey, su voz temblorosa mezclándose con la desesperanza. «Rey Balac, he venido a lo que el Señor ha ordenado, no a lo que los hombres buscan», respondió Balaam con firmeza. Su voz, aunque resuelta, era un reflejo del conflicto interior que lo atenazaba. Aún luchaba contra el deseo que había nublado su visión. Mientras se preparaban para realizar sacrificios, el profeta se retiró a una montaña para buscar el favor del Señor. A medida que se apartaba, Dios le habló: «Escucha, Balaam, no maldecirás a mi pueblo, porque ellos son benditos». Números 23-20. La certeza de esa verdad llenó su ser, y con cada palabra,
su cometido se volvía más claro. Una nueva realidad comenzó a gestarse, revelando un principio fundamental: la inquebrantable protección y favor de Dios sobre aquellos que le son fieles. Cuando Balaam se enfrentó de nuevo a Balac, sus labios se abrieron, pero lo que salió fue una revelación que desafió toda expectativa. Desde las alturas veo a mi pueblo, y he de declarar: qué bien están, qué hermoso es Israel. Números 23, 21, 22. La voz de Balaam, ahora marcada por la autoridad divina, retumbó a través del desierto, llevando consigo la bendición. La ira del rey estalló. ¿Qué es esto, Balaam? Te llamé para maldecir, y tú has bendecido. Las palabras de Balac, llenas de incredulidad, conducían a un conflicto no solo entre dos hombres, sino también entre dos visiones. Sin embargo, la presencia del Espíritu de Dios envolvía a Balaam, y su corazón estaba firmemente arraigado en la misión divina. No puedo decir más que lo que Dios ha puesto en mí, replicó, dejando que la verdad fluyera de su ser, como un manantial que no puede ser contenido. Mientras las palabras del profeta llenaban el aire, en la cima de la montaña, los ángeles de Dios observaban con un propósito eterno en sus corazones. Lo que estaba ocurriendo no era solo un intercambio entre un rey y un profeta, era una manifestación del plan soberano de salvación que se desarrollaba, tanto para Israel como para las naciones. Entonces una voz poderosa resonó en el corazón de Balaam, recordándole que aún había más por venir, una revelación aún no dicha que seguiría abriendo los ojos de su entendimiento. Dios tiene un futuro en el que incluso los reinos se elevarán y los nombres serán conocidos. Pronto verás el cumplimiento de lo que ha prometido, murmuró un susurro en su interior, mientras el cielo se oscurecía y las posibilidades divinas se agitaban en el horizonte. Balaam se detuvo un momento, reconociendo el poder de su posición. Su vida y su palabra se habían cruzado con la historia de la redención. La pregunta se alzó en la atmósfera, una chispa en el aire. ¿Qué más revelaciones contará el cielo? ¿Qué bendiciones se desatarán en la tierra mientras el reino de Dios se manifiesta en su plenitud? La expectativa divinamente sembrada en su corazón era solo el comienzo de un desenlace glorioso que aún estaba por revelarse. El aire se tornó denso con la tensión y la expectación, mientras Balac miraba a Balaam, su rostro una mezcla de frustración y desafío. Te he traído a este lugar para que maldigas a Israel. ¿Cómo es que bendices a mis enemigos? Su grito resonó en las laderas y las palabras reverberaron como un eco de su desesperación. Balaam contempló el horizonte, donde las tribus de Israel estaban acampadas, bajo la mirada vigilante de su Dios. No puedo despojar la bendición que el Señor ha otorgado. Más allá de mi deseo, aquí hay un misterio divino en juego, contestó, sus ojos firmes y su corazón firme. La misión que entendía era mucho más grande de lo que su mente podía abarcar. El rey Balac, sintiendo que la ira lo consumía, insistió: vuelve a la montaña, ofrezcamos más sacrificios. Quizás el Señor cambie de parecer y te permita maldecir, aunque sea por un instante. La oscuridad de su corazón lo empujaba hacia el abismo de la desobediencia, confrontando lo que el Altísimo había decretado. Al alejarse hacia el monte, Balaam sintió la presión de la voluntad de un rey, pero, más aún, la firmeza del propósito de Dios que le envolvía. En el silencio sagrado de aquel lugar alto, buscó de nuevo la orientación divina. Una nube de incertidumbre lo envolvía mientras ofrecía sus sacrificios, y por un momento se sintió atrapado entre dos realidades. Repentinamente, la voz del Señor resonó en su interior: no maldecirás a mi pueblo, no porque ellos sean perfectos, sino por el pacto que he hecho con ellos. Su corazón se iluminó ante la revelación. La fidelidad de Dios no estaba anclada en las acciones de su pueblo, sino en su amor eterno y su llamado inquebrantable. Regresó ante Balac, quien lo aguardaba ansioso y perplejo. ¿Qué ha dicho el Señor?, preguntó el rey, mientras en el rostro de Balaam resplandecía una gloria que no podía ocultar más. El Señor ha hablado de nuevo, pronunció Balaam con una autoridad renovada, y de su boca sale una promesa aún mayor. Desde las alturas, miró de nuevo hacia Israel, y en lugar de maldición, inundó el aire con una profecía que tocaría a las generaciones. He aquí, un pueblo que habitará solo, y no será contado entre las naciones. ¿Quién podrá contar el polvo de Jacob, o numerar la cuarta parte de Israel? Números 23:9. Las palabras fluyeron de su boca con poder divino,
cargadas de una fuerza sobrenatural que traspasaba todo entendimiento humano. Balac, enfurecido, gritó: «Esto es un escándalo. Te he llamado para que hables así. Aléjate de mi vista si no puedes cumplir con lo que te he demandado». Balaam, aunque angustiado por la falta de entendimiento del rey, reconocía que en esas palabras brotaba una verdad esencial para la historia misma de la salvación. Mientras sus ojos se encontraban, una nube de incertidumbre se cernía sobre el ánimo de Balac, pero en el espíritu de Balaam, la trompeta del cielo sonaba con una claridad majestuosa. «Aún hay más por venir, rey Balac. Esto no es el final. Hay un llamado que trasciende, una salvación que lo abarca todo, y un rey que vendrá de Jacob. De su simiente, un reino eterno se levantará». Su voz se elevó en el aire como un estandarte de esperanza en medio de la oscuridad. La fascinación llenó el corazón de Balaam, sabiendo que la revelación que acababa de expresar era una pieza esencial del relato de Dios. «Rey Balac, escucha. El destino de este pueblo está entrelazado en el plan soberano de Dios, y nada detendrá su avance». La noche se fue cubriendo de estrellas, mientras el propósito divino se revelaba. Balaam, sintiendo la vibración del futuro, un nuevo susurro se levantó en él. «La historia no termina aquí. Hay mucho más que aún no has comprendido. Cuando el tiempo llegue, la luz del cielo brillará y traerá la redención no solo a Israel, sino a las naciones». La expectante pregunta flotó en el aire. ¿Qué más tiene Dios preparado para aquellos que buscan su rostro? ¿Qué nuevos destinos se alzarán en la eternidad? Mientras se desvanecía la luz del día, la promesa latente seguía viva, esperando su momento glorioso, en el plan perfecto de Dios. La mañana despertó en la cúspide del monte, la claridad del sol iluminando los contornos de la tierra, como el toque del Creador sobre su obra maestra. Balaam, aún con las resonantes palabras del Señor fluyendo en su corazón, se preparó para un nuevo encuentro con Balac. La frustración del rey lo había llevado al extremo, y una sombra de inquietud se proyectaba sobre el incierto camino que tenían por delante. Mientras descendía, sintió la carga del desafío que lo aguardaba, y una súplica ferviente emergió de su espíritu. «Señor, ¿qué harás ahora? ¿Qué palabra me darás que se ajuste a tu propósito?» Fue entonces que una sensación de expectativa divina se sentó en la atmósfera, como si el mismo cielo estuviese a punto de manifestarse. Cuando llegó ante Balac, encontró al rey observando el horizonte, perturbado, como un hombre que sostiene en sus manos toda la furia del mundo. «¿Qué has de decirme esta vez, Balaam?», preguntó Balac con voz amenazante, tan oscura como las nubes que comenzaban a acumularse. «Este es el mensaje del Altísimo», respondió Balaam, cada palabra impregnada de seriedad. «No es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo consumará?». Números 23:19. El rey, sintiéndose atrapado entre la gran verdad y su propia desdicha, apenas pudo soportar el peso de la palabra de Dios. «En verdad, yo he visto que el Altísimo no ha visto mal en Jacob, ni ha mirado iniquidad en Israel. El Señor su Dios está con ellos, y clamor de rey está en medio de ellos». Números 23:21. Proclamó Balaam con voz firme, mientras un susurro extraído del mandamiento eterno se colaba entre sus palabras. Balac, furioso, comenzó a gesticular con rabia. «Balaam, te he traído para que maldigas, no para que hables bendiciones. No te he reclutado para que seas su defensor, sino su verdugo». Pero Balaam, fortalecido por la verdad divina que residía en él, continuó: «Escucha, rey Balac, no puedo ser desobediente a la voz de Dios. Hay un futuro gloria que se avecina, no solo para Israel, sino para todos aquellos que se humillen ante él. Esta no es solo la historia de un pueblo, es el eco de la tierra misma respondiendo al Creador». Una profunda pausa invadió el aire. Balac,
consciente del inminente juicio de Dios sobre su corazón, quedó callado, incapaz de discernir lo que había sido revelado. En ese momento de silencio, un extraño sonido interrumpió la subjetividad del entorno. La multitud de sacrificios a su alrededor parecía estar clamando, no solo por la intervención divina, sino por una revelación. De pronto, un asno, que había acompañado a Balaam, comenzó a hablar, interrumpiendo todo razonamiento. ¿Qué te he hecho yo que me has golpeado estos 3 veces? Números 22-29. Todos los presentes se quedaron boquiabiertos, contemplando el milagro. La voz del sustento animal resonó como un alarido de advertencia. Este incidente, inesperado y aterrador, marcó el momento decisivo. El temor de Dios descendió en forma de un escalofrío, y los corazones se estremecieron. «Hasta este día», exclamó Balaam, asombrado y reverente, «el Señor ha usado hasta un asno para abrir mis ojos». Escucha, Balac, la revelación del Altísimo tiene el poder de cambiar destinos y llevar a la humanidad a un nuevo amanecer. Su propósito se cumplirá a pesar de los esfuerzos de los hombres, porque el Creador sostiene historias que pronto se desplegarán. Mientras el asno continuaba hablando, Balaam supo que esta acción divina no era solo una advertencia para Balac, sino un símbolo de la obra redentora que Dios estaba por orquestar. El destino de las naciones estaba entrelazado en la enseñanza genuina que allí se desplegaba. ¿Qué más había en el corazón de Dios? Un misterio profundo flotaba en el aire. Un reino eterno está por establecerse, un Mesías anunciado, y el clamor de todas las naciones se uniría en un solo estandarte. Dios no terminaría su obra con palabras de juicio, sino que su misericordia se extendería hasta los confines de la tierra. La luz del día se desvanecía lentamente, pero la verdad resplandecía. En este momento singular, una pregunta latente encerraba futuras revelaciones. ¿Cuándo se realizará el plan soberano de Dios que involucra no solo a Israel, sino a todos aquellos que claman a Él? La expectativa del cielo se manifestaba, esperando que la historia perfecta de redención se desplegara en cada corazón que mirara hacia el Altísimo. El aire cargado de inquietud y asombro rodeaba a Balaam y Balac. El eco de las palabras del asno resonaba en la mente de todos los presentes. ¿Qué puede significar esto?, se preguntó Balac, su rostro casi pálido, mientras las sombras danzaban a su alrededor con la luz crepuscular. Tu obstinación, rey Balac, ha llegado a tal extremo que hasta lo que parece insignificante puede ser usado por el Señor para sus propósitos, dijo Balaam con una voz que retumbaba en la colina, recordando la profunda lección que el asno le había impartido. Cierra tus oídos a la arrogancia y abre tu corazón a la sabiduría. Dios se manifiesta en formas que pocos pueden imaginar. Balac, aún atrapado entre el enfado y el temor, insistió: ¿por qué, si el Señor está contigo, no puedes pronunciar una palabra de maldición sobre ese pueblo? ¿Acaso no has venido a ser un profeta de maldición? Balaam, sintiendo la carga del mensaje divino, respondió con calma: no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Las promesas que el Altísimo ha hecho a Israel son irreversibles, como las estrellas en el cielo que marcan su alianza. Estos no son solo mis palabras, sino la verdad que prevalece eternamente. A medida que las últimas luces del día se desvanecían, Balac, apremiado por su desesperación, llevó a Balaam a otro sitio elevado. Si en este lugar no encuentras causa de maldad en ellos, busca en otro. Quizás el panorama cambie al alzar la vista desde un nuevo ángulo. Así fue como Balaam, en obediencia a la voluntad contenciosa de Balac, subió con él a un monte que podía ofrecer una nueva perspectiva. Mientras ascendían, las estrellas comenzaban a brillar sobre ellos, inalterables y promesadoras. Sin embargo, en su corazón, Balaam sabía que solo podría hablar lo que Dios le pusiese en boca. Una vez en la cima, al mirar hacia la vasta extensión del campamento de Israel, las palabras del Señor llegaron claramente a su oído. Balaam, hazlo de nuevo. Proclama desde este lugar lo que he dispuesto. Lo que verás es una manifestación de mi gracia. De repente el espíritu del profeta se llenó de una profunda convicción, y sus labios comenzaron a pronunciar profecías del futuro de Israel.
¿Qué ha visto el pueblo? Ellos se levantarán como un león entre las naciones. No habrá quien se atreva a desafiar su llamado, porque el Señor, su Dios, está en su medio. Números 24:9. Balac, impostando su voz con desdén, interrumpió: Te ordeno que no hables más bendiciones sobre ellos. Sin embargo, Balaam, sintiendo el poder del Altísimo fluir a través de él, ignoró el reclamo del rey. No puedo resistir lo que el Señor ha sembrado, ni cambiar lo que ha afirmado por su voluntad, y el que te lleve a maldición será maldecido. Las palabras de Balaam descendieron como una lluvia sobre Balac, y el rey, furioso, gritó: «¡Eres un traidor! ¡Me has llevado a la ruina!». Pero los ojos de Balaam estaban fijos en el horizonte, donde la gloria de Dios parecía destellar en cada estrella. La revelación de lo que aguardaba a los hijos de Israel comenzó a tornarse aún más claro: la llegada de un futuro rey, un ungido en quien las naciones encontrarían esperanza. El murmuro de un Mesías resonaba entre las promesas, y un pacto eterno se movía entre las sombras del reino del hombre. Tu resistencia, oh Balac, no puede empañar la soberanía del Altísimo. ¿Acaso no ves?, exclamó Balaam, su voz firme como el acero. La historia de redención se teje en cada palabra de esperanza que pronuncio. Un día llegará el día en que la tierra entera verá la luz del Salvador, y tu furia no detendrá su propósito. Y así, conforme la noche se adentraba más en su manto estrellado, Balaam terminó su profecía, sabiendo que el plan divino de Dios se extendería como un río bendito, renuente a verse frustrado por el orgullo humano. Con un susurro, en el silencio divino del tiempo, la pregunta resonó en su corazón: ¿qué más tiene Dios preparado para aquellos que esperan en Él? ¿Qué maravillas surgirán en el horizonte eterno, donde la redención y la gloria se unificarán en un solo canto? El eco del futuro resplandecía, y con ello la tremenda verdad de un llamado que aún permanecería en las mentes y corazones de las naciones que claman. El Mesías, el ungido entre ellos, estaba más cercano de lo que muchos podían imaginar. Mientras la noche profundizaba su abrazo celestial, Balac, aún temblando por las palabras de Balaam, se apartó con furia, su corazón lleno de rabia y desesperación. Los ecos de la bendición del profeta resonaban en su mente como un oscuro presagio. ¿Acaso puedo permitir que este hombre continúe hablando? El destino de mi reino cuelga en la balanza, pensó mientras contemplaba las estrellas que brillaban con intensa luz, testigos silenciosos del conflicto en curso. Balaam, por su parte, se sintió fortalecido por la revelación que había recibido. Frustrando los designios de Balac, comprendía que el verdadero propósito de Dios se manifestaba en cada palabra que salía de su boca. «Cuán grande es el pueblo de Israel», murmuraba internamente, visualizando el futuro glorioso que el Altísimo había prometido. Sin embargo, no podía ignorar el desafío que se avecinaba. Las palabras de un profeta pueden llevar consigo tanto luz como oscuridad, reflexionó. Mientras las sombras del monte residían en silencio, una voz se alzó nuevamente en el corazón de Balaam. «Balaam, escúchame», resonó la voz del Señor con una claridad inquebrantable. «Lo que ha sido trazado será llevado a cabo, y los caminos del hombre no alterarán mis designios. Aún hay más que diré a través de ti». El profeta, sintiéndose abrumado pero obediente, se preparó para escuchar la divina revelación. «Los días vienen y el tiempo es cercano», continuó la voz llena de autoridad. «Un rey surgirá de la línea de Jacob. El cetro será su signo, y de él fluirán esperanza y redención. El que le oiga será bendecido, el que lo ignore se verificará en su propia perdición». Mientras las palabras se derramaban como oro puro, Balaam se postró, reverente, consciente de que cada sílaba traía consigo el peso del futuro de la humanidad. Balac, quien había decidido regresar a su lugar, sintió que algo lo atraía de nuevo hacia Balaam. «¿Por qué insistes en hablar sobre bendiciones mientras mi plan se desmorona?», se preguntó, con una mezcla de incredulidad y temor, acercándose nuevamente al profeta que se alzaba ante él como un faro en la oscuridad. «Rey Balac», comenzó Balaam con voz poderosa, «no puedo hablar más de lo que el Señor me ha ordenado.
A partir de aquí, la luz que ilumina el camino de Israel desafiará tus insultos y conspiraciones. Este pueblo está destinado a prevalecer, incluso en tus más profundos pensamientos de traición. Balaam, cierra la boca, gritó Balac lleno de rabia. Todavía hay tiempo. Quizá tus palabras no sean ciertas y te traigo de nuevo a la cima del monte. Allí tendremos otra oportunidad. Fue en ese preciso instante, cuando la oscuridad parecía haber ganado, que Balaam, impulsado por un poder sobrenatural, declaró: imposible es quitar la mano de Dios. Como está escrito, lo que Él disponga será, y no se revertirá su palabra. Y así, en un instante deslumbrante como un relámpago, entendió la magnitud del mensaje que se profetizaba. La revelación no solo abarcaba a Israel, el plan de Dios iba mucho más allá, tejiendo las naciones en una serie de eventos divinos que culminarían en un desenlace glorioso. Las visiones de generaciones aún por nacer iluminaron su mente, vislumbrando la llegada de un Salvador, un Mesías que uniría todos los corazones hacia su presencia. En el aire, un profundo silencio se hizo presente, y en ese momento Balaam exclamó: el que escuche los ecos de esta voz será parte de la redención eterna. El día se acerca en que las naciones se inclinarán y harán homenaje a él, y tendrás que rendir cuentas de tus acciones ante el Altísimo. Balac, consumido por la incertidumbre y la ira, retrocedió ante la certeza armada de la palabra del profeta. ¿Cómo podría desafiar a aquel que tenía el favor de Dios? Mientras las estrellas brillaban más intensamente que nunca, el rey comprendió que sus esfuerzos eran fútiles ante el eterno plan divino de salvación. Sin embargo, el destino de Balac no era solo su preocupación. Había un rompecabezas espiritual más profundo en acción. ¿Qué significan estas naciones y cuán cerca está su propósito? ¿Dará el plano de Dios un giro que no puedo prever? La inquietud barría a Balac, dejando en el aire una pregunta crucial y ominosa. ¿Cuál es el próximo paso en el intrincado hilo de la soberanía de Dios y cómo se entrelazará mi trono en esta bendición o maldición? La noche continuó, inmensa y oscura, mientras el misterio del futuro aguardaba, y Balaam sabía que debía estar preparado para la revelación que aún estaba por venir. En esa calma, un profundo sentido de asombro lo envolvió. ¿Sería capaz de entender completamente lo que Dios estaba tramando, o solo estaría vislumbrando sombras del vasto plan de su reino? El tiempo lo diría, en un futuro donde la redención y la gloria brillarían eternamente. Mientras la primera luz del alba comenzaba a abrirse paso sobre las montañas, Balaam se sintió lleno de una inquietante expectativa. El silencio de la noche había sido un refugio de revelaciones divinas, pero ahora se convertía en un telón de fondo para la manifestación del poder sobrenatural del Altísimo. Reflexionando sobre la visión del rey que debía surgir, sus pensamientos se dirigieron a la advertencia implícita que se había deslizado entre las bendiciones, la necesidad de discernimiento y el respeto a la soberanía de Dios. De repente, mientras se preparaba para salir, una extraña conmoción se hizo sentir a su alrededor. Un asno que había estado atado cerca bramó con una intensidad que sacudió su espíritu. Esta no era una reacción habitual. Algo estaba por suceder. Balaam, sintiendo la urgencia, se acercó al animal, y en ese preciso momento el asno levantó su voz. «¿Qué has hecho, Balaam? ¿Por qué me has golpeado 3 veces?» Resonó la voz del asno, clara y fuerte, dejando al profeta paralizado en su lugar, asombrado ante el milagro. Un asno hablando. La imagen era surrealista y desconcertante. Balaam, aturdido, respondió: «Porque te he llevado con dolor, y eres una carga para mí». Al pronunciar esas palabras, se dio cuenta de que el diálogo no era solo un evento insólito, era una intención divina que lo llamaba a la reflexión. ¿No soy yo tu asno, en el que has montado desde tu juventud hasta el día de hoy?, insistió el asno. ¿He sido acostumbrado a hacer esto contigo? Era una balanza de verdad que equilibraba la arrogancia de Balaam y su desobediencia suscitada por el deseo de complacer a Balac. Fue entonces que el Señor abrió los ojos de Balaam y pudo discernir la presencia de un ángel del Señor, su espada desenvainada provocando un aire de temor.
Comprendió que su camino no era recto y que la ira del Señor se había encendido en contra de él. La voz del profeta resonó en su interior. «He aquí, tú eres el portador de la maldición, si sigues tu propio deseo». Postrándose de inmediato, en la reverencia de la presencia divina, Balaam vio claro el propósito detrás de la inusual experiencia. El asno, como instrumento de Dios, había intervenido en su ceguera. «He pecado», confesó Balaam, su voz temblando, «porque no sabía que tú estabas en el camino». El ángel del Señor, con voz firme, le habló: «Ve de nuevo a Balac, pero solo hablarás lo que yo te diga». En esos momentos de sumisión, Balaam entendió que cada palabra contaría y que cada acción tendría repercusiones que irían más allá de su individualidad. Mientras se preparaba para dirigirse hacia el rey moabita, sintió un poderoso renovamiento en su espíritu. Las bendiciones que Dios había preparado no eran solo para Israel, sino también un mensaje a las naciones que lo rodeaban. La voz divina lo instó a recordar que las verdaderas batallas no eran contra hombres, sino contra las potestades y fuerzas de este mundo. Su misión se ampliaba para incluir un llamado a la lealtad hacia el Señor. A su paso, Balaam escuchó ecos de promesas antiguas, resonando en su ser. La historia de Jacob, su lucha y el pacto con Dios llegaba a la cúspide de su cumplimiento, y en esa provisión comprendió que el Mesías, el Rey prometido, traería salvación. Los reyes de los gentiles se inclinarán y caerán ante su gloria, pensó con reverente esperanza. Llegó ante Balac, cuya cólera aún no se había apagado. A medida que el rey exigía respuestas, Balaam se encontró reflejando no solo la bendición, sino también la advertencia. Bendecido es el pueblo de Dios, y ningún otro camino prevalecerá contra su plan. Pero el extremo de su misión aún estaba por ser revelado, un detalle que cambiaría el horizonte del presente. El tiempo de la redención de Dios se acerca. La lección que debes aprender, rey Balac, es que te hemos hablado para advertirte, no para condenarte. La respuesta a tu maldición está en reconocer que lo que Dios ha bendecido no se puede maldecir. Con esto, la atmósfera se tornó densa y cargada de expectativa. Balac quedó en pie, sintiendo el peso de una verdad que podría transformar su horizonte personal. Y en la sinfonía de su desasosiego, la pregunta emergente era clara: ¿cuál será el rol que jugaremos en este grandioso diseño del Señor? Balaam, sintiendo el profundo eco de cada palabra dada, sabía que el divino desenlace manifestaría misterios aún no revelados del propósito eterno. Mientras salía de la presencia de Balac, el cielo se oscureció, y en su corazón una inquietante certeza se sembró. El verdadero misterio de Dios sería el desenlace que conectaría a las naciones y su redención. La pregunta persistía, dejando un camino abierto para el desenlace glorioso de su propósito soberano. Mientras el sol emergía con su luz radiante sobre las colinas de Moab, Balaam se sintió inmerso en una intensa reflexión, meditando sobre las palabras divinas que había escuchado. La urgencia de la misión que llevaba a cabo comenzaba a tejerse en su corazón, así como los profundos ecos de predicciones aún no expresadas aguardaban en las sombras. El ida hacia atrás y adelante de los encuentros entre él y Balac se entrelazaba con el peso del cielo. Cada palabra pronunciada en obediencia traía consigo una carga que podría cambiar el rumbo de naciones. Al acercarse nuevamente al rey, los vientos frescos traían consigo una anticipación palpable. Balac, reconociendo su propio desasosiego, se encontraba al borde de un abismo emocional. ¿Por qué sigues hablando de bendiciones? Necesito maldiciones sobre ellos. Sus palabras resonaron con una mezcla de frustración y pánico. Sin embargo, Balaam, con corazón lleno de fe, estaba decidido a llevar la voz de Dios, sin importar el costo. Lo que Dios ha hablado, eso haré, declaró con firmeza. No puedo maldecir lo que Él ha bendecido. Números 23:20. Estas palabras, cargadas de autoridad divina, retumbaron entre las laderas, provocando que Balac se detuviera en su trono de angustia. La realidad de la soberanía de Dios empezaba a revelarse con claridad. La mirada del profeta se posó en la vasta extensión del campamento israelita, ahora visible en toda su gloria. En su interior, Balaam escuchaba un eco que iba más allá de su entendimiento.
desde las alturas podría ver a Israel como un pueblo llamado a elevarse entre las naciones. De su linaje surgirá algo que cambiará no solo su destino, sino el destino del mundo, pensó, recordando el pacto eterno con Abraham que reverberaba a través de los siglos. El eco de la promesa traía consigo una esperanza resplandeciente. Consciente de la insignificancia de las riquezas materiales que Balac había ofrecido, Balaam buscó la dirección del Señor una vez más. Señor, muéstrame, ¿qué más deseas que proclame? La respuesta llegó en forma de imagen clara, el futuro de un pueblo colmado de gracia y redención que atraerá a las naciones hacia su luz. Un rey surgirá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Números 24:17. Las palabras fluyeron de su boca como un río sin fin, describiendo la grandeza del que vendría, aquel que uniría a todas las naciones bajo su señorío y las traería a conocer la salvación. Un atisbo de lo que estaba por venir llenó el corazón de Balaam con reverencia, mientras el potencial de lo que anunciaba lo envolvía. Balac, enfurecido y asustado, se vio obligado a enfrentar la magnitud del mensaje. Voy a llevarte a otro monte y quizás desde allí puedas ver algo que te permita encontrar una manera de maldecir a Israel. En su desesperación, el rey no logró entender que el camino que perseguía lo conducía hacia su perdición. Cuando llegaron al nuevo lugar, Balaam se retiró nuevamente para buscar la voluntad divina. Con la serena claridad de propósito, una nueva revelación cobró vida en su espíritu. Rey Balac, inició Balaam, lo que Dios ha hablado queda firme y eterno. El destino de Israel no se alterará. He visto un futuro glorioso en el que las naciones se verán atraídas al Dios de Israel. No puedo cambiar ni revertir lo que ya está definido, Balaam sostuvo, sintiéndose el portador de un mensaje monumental. Un día todas las aguas se reunirán, y el mundo conocerá al Rey que vendrá de Jacob. Este es el misterio de la salvación, un propósito que se despliega como las alas de un águila. La tensión en el aire era densa, energizada por el inminente giro de la historia. Balac, sintiendo que su reinado se disolvía ante las palabras de un profeta, gritó: «Tienes que volver y consultar con el Señor. Quizás Él cambie de parecer». Sin saberlo, el rey estaba en el mismo umbral de un profundo descubrimiento del poder de la obediencia y la verdad divina. El día avanzaba, y Balaam, sintiendo la cúspide de un momento crítico, proclamó: «El que bendiga a este pueblo será bendecido, y el que lo maldiga será maldecido». Números 24:9. Mientras sus palabras resonaban en el aire, una luz de comprensión comenzó a llenar el corazón de Balac, comenzando a revelarle la increíble red para el futuro que Dios había tejido, incluso en su obstinada resistencia. Balaam sabía que la certeza de lo divino florecería y que el plan sobrenatural de Dios no podía ser dilatado. Los vientos de una nueva era comenzarían a mover su curso, llevando consigo no solo el establecimiento de Israel, sino el llamamiento de las naciones hacia el corazón de Dios. La pregunta ferviente quedó flotando en el aire. ¿Qué más revelaciones aguardaban en los estratos de la historia, listos para salir a la luz? El misterioso hilo de la soberanía divina prometía implicar a todos en el gran relato de salvación. ¿Qué cambios se originarían en los corazones si las promesas de Dios se hacían realidad? Un futuro se dibujaba, y las posibilidades eran infinitas, mientras la expectación se encendía a cada paso de Balaam en su jornada hacia el destino inminente.